Era una tarde común en el Aeropuerto Internacional de Barajas, en Madrid. Entre el bullicio de pasajeros ansiosos por volar y el eco metálico de las maletas rodando sobre el mármol, una figura destacaba sin quererlo: Lucía Herrera. Una mujer hispana, elegante, reservada, serena. 50 años bien vividos marcaban su rostro con dignidad y su andar con seguridad. Acababa de salir de una cumbre internacional sobre justicia en Estrasburgo y regresaba a casa por fin, sola, sin guardaespaldas ni asistente. Vestía con sobriedad y discreción: pantalón oscuro, blusa beige, un pequeño bolso de cuero sobre su maleta de cabina. Parecía una pasajera más, pero para los ojos equivocados, eso era motivo suficiente para levantar sospechas. A pocos metros de ella, en la misma sala de embarque, la señora María Antonia Gutiérrez del Valle, una empresaria adinerada de Sevilla, la observaba con una mezcla de superioridad y malestar. Rubia, maquillada con esmero, luciendo joyas llamativas y ropas de diseñador. Gutiérrez del Valle no podía concebir que una mujer como Lucía estuviera en la misma fila de embarque prioritario que ella. Murmuró en voz alta, con intención de ser oída, que los tiempos han cambiado para mal y que cualquiera entra ahora en clase ejecutiva. Algunos pasajeros intercambiaron miradas incómodas, pero nadie respondió. Determinada a no compartir espacio con quien no consideraba su igual, la señora Gutiérrez del Valle caminó con altivez hacia el mostrador de embarque. Se dirigió al personal con tono seductor y dominante. «Perdonad, pero esa señora», dijo, señalando discretamente a Lucía, «lleva rato observando mi equipaje. Me siento insegura. ¿Habéis verificado su documentación? No parece del perfil habitual de esta zona». Las palabras, tan suaves como venenosas, fueron suficientes para sembrar la semilla de la sospecha. Dos policías del aeropuerto, el agente Manuel Torres y su compañero más joven, Iván Delgado, patrullaban cerca y captaron el gesto de Gutiérrez del Valle. Ella los abordó de inmediato, dramatizando su versión con tono alarmado. «Esa mujer puede estar usando documentos falsos. Se comporta de forma extraña. Por favor, revisadla antes de que embarque». Los agentes intercambiaron miradas. Manuel, el mayor, con prejuicios arraigados y mirada desconfiada, asintió. Iván, más impulsivo, solo necesitaba una excusa. Lucía notó el movimiento de los policías desde el rabillo del ojo. No hizo ningún gesto brusco. Mantuvo su postura erguida, sus manos firmes sobre el asa de la maleta. Pero algo en su interior se tensó. Reconocía ese tipo de aproximación. La había visto antes. Muchos de los casos que pasaban por su juzgado comenzaban justo así, con un prejuicio disfrazado de procedimiento. El agente Manuel Torres se acercó con una sonrisa tensa, acompañado por Delgado, que parecía contener su impaciencia. «Señora, ¿podría acompañarnos un momento, por favor?», dijo Torres, con voz falsa de cortesía, aunque su mirada no disimulaba el recelo. «Ha habido una queja. Nada grave, solo una verificación rápida». Lucía arqueó una ceja, manteniéndose serena. «¿Puedo saber de qué se me acusa?», preguntó con tono firme, sin perder la compostura. Iván Delgado dio un paso adelante, ya mostrando impaciencia. «Solo responda y venga con nosotros. No tiene por qué hacer preguntas si no tiene nada que esconder». Las palabras, cargadas de hostilidad, cayeron como una piedra entre los pasajeros que observaban la escena con creciente incomodidad. Lucía, sin levantar la voz, respondió: «Estoy en todo mi derecho de saber por qué me están apartando. Estoy viajando con mi documentación en regla». Pero los agentes no buscaban razones, buscaban someter. Con gestos autoritarios, los policías la escoltaron fuera de la fila. María Antonia, desde su asiento, sonreía discretamente. El resto de los pasajeros guardaba silencio, algunos bajando la mirada, otros grabando con sus móviles. En una pequeña sala contigua, los oficiales exigieron la documentación de Lucía. Ella, con calma milimétrica, entregó su pasaporte español y su tarjeta de embarque ejecutiva. «Soy una ciudadana respetuosa de la ley. No he cometido ningún delito», dijo, mientras sus ojos se clavaban en los de Torres. El agente hojeó los documentos, murmuró su nombre en voz baja: «Lucía Herrera, clase ejecutiva. ¿Y cómo ha pagado este boleto? ¿A qué se dedica?», soltó con desdén. La agresión era velada pero evidente.
Lucía no se inmutó. Mi trabajo no está sujeto a su juicio. No he dado ninguna razón para ser tratada así. Sus preguntas están fuera de lugar. Delgado bufó. Una actitud así no ayuda. Ya empieza a parecer sospechosa. Torres cruzó los brazos. Si no coopera, esto podría ir a más. Fue entonces cuando Lucía respiró hondo, bajó lentamente su bolso y dijo con firmeza: me están deteniendo por el color de mi piel, por mi acento, no por ningún acto real. Es racismo, y ustedes lo saben. El silencio que se formó tras las palabras de Lucía fue tan denso que parecía que el aire se había detenido. Los dos oficiales se miraron brevemente, incómodos, pero lejos de recular, endurecieron su postura. Iván Delgado dio un paso más cerca, sus ojos centelleando con agresividad contenida. ¿Nos está acusando de racismo, señora? Le advertimos que puede complicarse mucho más si sigue con ese tono. Escupió con voz áspera. Lucía sostuvo su mirada. No es una acusación, agente. Es una observación evidente. Pido respeto, no privilegios. Fue entonces cuando Manuel Torres soltó una carcajada irónica y bajó el tono de su voz, como si buscara intimidarla. ¿Respeto? Señora, no tiene idea con quién está hablando. Aquí las reglas las ponemos nosotros. Las cosas comenzaron a escalar rápidamente. Delgado se acercó de nuevo y, sin mediar más palabras, le arrebató el bolso de las manos a Lucía con brusquedad. Ella retrocedió medio paso, incrédula, pero no opuso resistencia. «Esto es un abuso de poder», exclamó, su voz firme pero cargada de indignación. Los agentes, ignorando por completo su protesta, comenzaron a revisar su equipaje allí mismo, frente a varias personas que ahora se asomaban a la sala, intentando entender qué pasaba. Uno de los policías de la terminal intentó intervenir, pero fue apartado por Torres con un gesto autoritario. «Asunto bajo control», murmuró. María Antonia observaba la escena desde una distancia segura, con los labios apretados en una mueca que se pretendía inocente. Ya no necesitaba decir nada. Había logrado que actuaran por ella. Mientras tanto, Lucía intentaba mantener la compostura. Su respiración se aceleraba, pero sus palabras seguían saliendo con precisión. «Esto quedará registrado. Tienen cámaras en cada rincón de este aeropuerto. Están violando mis derechos civiles». Iván soltó una risa burlona. «¿Derechos civiles? ¿Y qué es usted, abogada? Lo que necesitamos es cooperación, no discursos». Lucía los miró fijamente, con la frente alta. «Mucho más que eso. Y cada segundo que pasa los hunde más». Manuel Torres se sintió desafiado. Dio un paso adelante y ordenó, con voz fuerte: «Está detenida por comportamiento disruptivo y desobediencia a la autoridad». Sin esperar respuesta, sacó las esposas de su cinturón y se las mostró como una amenaza. Delgado se lanzó sobre ella, y en cuestión de segundos, la tenía con los brazos torcidos detrás de la espalda. Lucía no resistió. Sabía que no debía hacerlo, pero sus ojos estaban llenos de fuego. Fuego de justicia, de rabia, de humillación. Las esposas se cerraron con un clic seco, como el eco de una sentencia injusta. El metal apretado rodeó las muñecas de Lucía, mordiendo su piel con frialdad. La sala entera quedó en silencio, excepto por el zumbido lejano de los altavoces, anunciando vuelos que ya no importaban. Delgado la empujó con brusquedad. «¡Camina!», ordenó con voz grave. Lucía respiró hondo y avanzó sin oponer resistencia, pero cada paso era una herida en su dignidad. A lo lejos, pasajeros observaban con expresiones de confusión, otros con horror, y algunos con esa indiferencia dolorosa de quien prefiere no involucrarse. Ninguno sabía quién era esa mujer que estaba siendo escoltada como una criminal. Nadie imaginaba que estaban presenciando uno de los actos más humillantes jamás cometidos contra una servidora pública de alto nivel. Mientras era conducida por el pasillo principal hacia la comisaría interna del aeropuerto, el murmullo crecía. Los móviles se alzaban discretamente para grabar. Los rostros de los testigos reflejaban la tensión de algo que sabían que estaba mal. Lucía mantenía la cabeza en alto, como si cada clic de los tacones contra el suelo fuera una protesta silenciosa. Su mirada no bajó ni una sola vez. Recordaba cada rostro, cada voz, cada palabra. Sabía que no se trataba solo de ella, sino de cada mujer racializada, cada persona señalada injustamente. Sabía que esto, más que una humillación,
Era una prueba. Al llegar a la pequeña oficina improvisada de seguridad, los agentes la sentaron bruscamente en una silla frente a un escritorio metálico. Allí, un tercer oficial, el sargento José Maripaz, revisaba registros en una vieja computadora. Torres lanzó sobre la mesa los documentos de Lucía. Pasajera disruptiva, posible uso de documentos falsos. Se resistió a la intervención. Soltó con tono seguro, como si no estuviera inventando cada palabra. Maripaz alzó la vista hacia Lucía, desconcertado por lo que veía. Ella no encajaba con el perfil que acababan de describir. El sargento empezó el protocolo de registro con voz mecánica. Nombre completo: Lucía no titubeó. Lucía Herrera Mendoza. Edad: 50 años. Ocupación: Lucía levantó la mirada. Era el momento. Lo dijo sin alterarse, sin levantar la voz, pero con una fuerza tan aplastante que hizo temblar el aire. Soy la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de España. El bolígrafo del sargento se cayó. Torres se quedó pálido. Delgado retrocedió un paso, como si acabara de ver un fantasma. La sala entera se congeló. Las consecuencias de sus actos acababan de alcanzarlos, y no había vuelta atrás. El silencio se convirtió en un vacío ensordecedor. Torres parpadeó varias veces, como si el nombre que acababa de oír no tuviera sentido. Delgado, que minutos antes la había esposado con arrogancia, estaba ahora con la boca entreabierta, buscando palabras que no encontraba. El sargento Maripaz, al comprobar los datos en pantalla y ver coincidir cada número, cada nombre, cada registro oficial, se puso de pie tan rápido que derribó su silla. «Presidenta del Tribunal Superior», repitió en voz baja, incrédulo. La mente de todos en esa sala estaba colapsando por dentro. Acababan de detener, maltratar y humillar públicamente a una de las figuras más poderosas del sistema judicial del país. Lucía respiró hondo. Sus muñecas aún dolían, marcadas por el metal de las esposas, pero su voz se mantuvo firme. «Quiero que me liberen de inmediato, y llame ahora mismo al director general del aeropuerto, al jefe de seguridad y al Ministerio del Interior. Esto no va a quedar aquí». Su autoridad era indiscutible. Cada palabra era un puñal directo a la conciencia de los hombres que minutos antes se sentían invencibles. Maripaz, temblando, sacó las llaves y comenzó a liberar las esposas con manos torpes. «Señora, jueza, no sabíamos. Dios mío, por favor, disculpe». Las marcas en sus muñecas eran visibles, rojas, profundas. Lucía no dijo nada más, no se quejó, no lloró, solo se masajeó suavemente una de las muñecas, y luego alzó la mirada como quien ya está planeando los siguientes 10 movimientos en un tablero de ajedrez. Torres intentó hablar, pero la voz no le salía. Delgado solo pudo dar un paso atrás, sudando frío. «No sabíamos quién era usted», murmuró finalmente, como si eso pudiera justificar algo. Lucía giró la cabeza lentamente hacia ellos. «Y si no fuera yo, también la habrían esposado. La habrían humillado igual». Antes de que pudieran responder, la puerta se abrió violentamente. 3 hombres de traje entraron con pasos firmes. El director general del aeropuerto, el subdirector de seguridad y un enviado del Ministerio del Interior. Detrás de ellos, 2 miembros del Consejo General del Poder Judicial. La pequeña sala, improvisada para registrar pasajeros conflictivos, se transformó en el epicentro de una crisis institucional. Nadie se sentó, nadie sonrió. El aire se volvió denso. El director del aeropuerto se acercó a Lucía y bajó la cabeza. «Jueza Herrera, en nombre de toda la administración aeroportuaria, le ofrezco nuestras disculpas más sinceras. Estamos conmocionados». Torres y Delgado permanecían inmóviles, como si el suelo se los hubiera tragado. La presencia de tantas autoridades los había despojado por completo de su falsa seguridad. Ya no eran agentes de uniforme imponiendo su poder, sino 2 hombres comunes, acorralados por el peso de sus actos. El director del aeropuerto se acercó a Lucía con el rostro demacrado por la tensión. Extendió la mano como gesto de respeto, pero ella no la estrechó. Solo lo miró fijamente, cruzando los brazos, y dijo con voz seca: «Quiero que todo esto quede registrado. Cada cámara de este aeropuerto estaba activa, ¿cierto? Quiero las grabaciones, los audios de esta sala y los registros de comunicación interna. Esto no quedará en la sombra.
El representante del Ministerio del Interior asintió sin decir una palabra. En cuestión de minutos, personal especializado comenzó a recolectar las pruebas, imágenes de la puerta de embarque, grabaciones de las cámaras corporales de los agentes y archivos de audio de los sistemas de seguridad. La tormenta institucional ya había comenzado a desplegarse. Mientras tanto, 2 miembros del Consejo General del Poder Judicial tomaban nota de cada detalle. Una alerta interna ya había sido activada desde el mismo momento en que Lucía pronunció su cargo. Lo que estaba en juego ahora era la credibilidad del sistema judicial y el futuro de las fuerzas policiales involucradas. Lucía tomó asiento con la elegancia de quien no ha sido vencida, ni siquiera por la humillación. Alzó la voz con calma, sin perder ni un gramo de autoridad. Quiero dejar constancia oficial de que fui detenida sin causa justificada, basada en una denuncia infundada por parte de una ciudadana a la que no conozco. Los agentes aquí presentes actuaron con prejuicio, cuestionaron mi derecho a viajar en clase ejecutiva, pusieron en duda mis documentos y usaron la fuerza sin provocación. Además, emitieron comentarios discriminatorios respecto a mi origen, mi acento y mi presencia. Nadie se atrevió a interrumpirla. Nadie discutió lo evidente. Las pruebas ya hablaban por sí solas y las cámaras, que grababan todo, serían las primeras testigos. El rostro de Torres se cubrió de sudor y Delgado bajó la cabeza. Ambos sabían que no se trataba solo de perder sus puestos. Estaban al borde de enfrentar cargos penales. El director del aeropuerto, pálido, habló con voz quebrada. Los agentes Manuel Torres e Iván Delgado quedan suspendidos de forma inmediata. Se les retirarán sus placas, armas y accesos de seguridad. Y en ese instante, frente a todos, 2 hombres fueron despojados de su poder. Pero aún faltaba una pieza clave por enfrentar: María Antonia Gutiérrez del Valle, la mujer cuya mentira había encendido toda esta catástrofe. Mientras los oficiales eran despojados de sus insignias, una nueva orden se daba en voz baja: localizar de inmediato a la señora María Antonia Gutiérrez del Valle. Si aún no había abordado su vuelo, sería detenida para ser interrogada. Si ya estaba en el avión, se notificaría a las autoridades en su destino. En menos de 5 minutos, un grupo de agentes de seguridad aeroportuaria la encontró sentada en la sala VIP, bebiendo un café con aparente tranquilidad. Al verla acercarse, María Antonia frunció el ceño, molesta por la interrupción, pero esa expresión de desdén pronto fue reemplazada por una mezcla de desconcierto y miedo al ser informada de que debía acompañarlos. La llevaron a una sala de interrogatorios dentro del mismo aeropuerto. Allí la esperaba un equipo compuesto por personal del Ministerio del Interior, del Consejo General del Poder Judicial y de la División de Derechos Humanos de la Policía Nacional. Se le notificó que estaba siendo investigada por realizar una denuncia falsa, incitación al odio y por provocar la detención ilegal de una alta autoridad del Estado. María Antonia intentó mantener la compostura. Yo solo dije que me parecía sospechosa, repetía. Nunca quise que la arrestaran, pero su tono no era el mismo de antes. El poder que creía tener se había esfumado. Las pruebas eran demoledoras. Las cámaras de seguridad captaron su conversación con el personal de embarque, sus gestos, sus señalamientos y su insistencia en relacionar a Lucía con actividades ilegales sin ningún motivo. Los testigos confirmaban que su lenguaje fue abiertamente discriminatorio y clasista. Lo más grave, su acusación fue el detonante directo del abuso policial posterior. Uno de los inspectores le presentó el video. María Antonia desvió la mirada. Su rostro, tan altivo hacía solo una hora, ahora mostraba el rastro de un miedo real. Se le advirtió claramente que su conducta podría acarrearle cargos penales, incluyendo proporcionar declaraciones falsas a una autoridad pública y colaboración indirecta en una detención ilegal. Además, la jueza Lucía Herrera ya había solicitado que se iniciaran acciones legales por daños morales, discriminación y difamación. La presión era abrumadora. En un intento desesperado por evitar un proceso penal y una exposición mediática devastadora, María Antonia aceptó colaborar con la investigación y ofrecer una disculpa formal, aunque no fue suficiente para detener lo que vendría. La investigación conjunta entre la División de Asuntos Internos y la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior avanzó con velocidad y precisión quirúrgica.
Las evidencias eran abrumadoras. Los vídeos captados desde la puerta de embarque, las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes Torres y Delgado, los testimonios presenciales y sobre todo la declaración de la propia jueza Lucía Herrera, construyeron un relato incontestable de abuso de poder, discriminación racial y detención ilegal. Lo que al principio parecía solo un altercado menor en un aeropuerto, se había convertido en un escándalo nacional. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso. La historia de una alta magistrada, arrestada injustamente por el color de su piel y su acento, caló hondo en la opinión pública. Miles de personas en redes sociales exigían justicia. Colectivos de juristas, asociaciones de derechos humanos y figuras políticas comenzaron a manifestarse a favor de una condena ejemplar. El mensaje era claro. Ya no se podía permitir que el racismo institucional siguiera actuando con impunidad, y menos aún contra quienes simbolizaban la ley y el equilibrio del Estado de Derecho. Ante la gravedad del caso, la Fiscalía del Estado decidió actuar. Se presentaron cargos formales contra los exagentes Manuel Torres e Iván Delgado por detención ilegal, abuso de autoridad, discriminación y conducta inapropiada bajo el ejercicio del poder público. Ambos fueron citados ante un tribunal penal ordinario. Las consecuencias administrativas ya no eran suficientes. Ahora enfrentaban penas de prisión. En paralelo, María Antonia Gutiérrez del Valle fue notificada de que podría ser procesada por denuncia falsa, incitación a la discriminación y daños morales. Los abogados de los acusados intentaron negociar, alegando desinformación, reacción emocional o confusión. Pero el Ministerio Público no cedió. La Fiscalía poseía grabaciones que demostraban la actitud intencionada, hostil y prepotente desde el inicio. La jueza Lucía, firme pero serena, rechazó cualquier intento de conciliación privada. Su propósito no era el castigo por venganza, sino establecer un precedente que protegiera a miles como ella. «Esto no lo hago por mí», dijo frente a las cámaras. «Lo hago por cada persona que fue humillada sin voz, por cada caso que no tuvo justicia». El juicio contra Manuel Torres e Iván Delgado se convirtió en un acontecimiento nacional. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, activistas, estudiantes de derecho y ciudadanos comunes que solo querían presenciar justicia. Lucía Herrera ingresó al tribunal con la misma dignidad con la que había salido esposada semanas antes. Pero esta vez, sus pasos no eran de dolor, sino de firmeza. Subió al estrado como testigo y relató, sin dramatismo, pero con precisión quirúrgica, cada minuto del abuso, desde las miradas cargadas de prejuicio hasta el dolor físico de las esposas. Sus palabras no necesitaban adornos, bastaba con la verdad. La Fiscalía presentó las pruebas clave, videos en alta resolución donde se escuchaban los insultos, las órdenes violentas, las expresiones cargadas de racismo. Se proyectaron fragmentos de los testimonios de testigos, incluso de personal del aeropuerto que, al principio, había guardado silencio por miedo. El tribunal escuchó a expertos en conducta policial, psicólogos forenses y líderes sociales. La defensa trató de desviar el foco, de presentar a los agentes como hombres estresados, que no tenían toda la información, pero las imágenes eran demasiado claras. La rabia, el desprecio y la prepotencia no se podían justificar. Finalmente, el veredicto fue leído con voz solemne. Culpables. La palabra resonó como un eco que muchos llevaban años esperando oír. Culpables de detención ilegal. Culpables de discriminación. Culpables de abuso de autoridad. La jueza que presidía el tribunal no fue suave. En su alegato final, habló de la traición a la confianza pública, del daño irreparable a la imagen de las instituciones y de la necesidad de una sentencia que dejara huella. Torres y Delgado fueron condenados a 4 años de prisión efectiva en un centro penitenciario federal, sin beneficios de reducción anticipada. El rostro de ambos reflejaba incredulidad, no por injusticia, sino por haber sido, por primera vez, responsabilizados. En los pasillos del tribunal se vivió una emoción colectiva. No era solo el castigo lo que importaba, era el mensaje. El sistema había respondido. La verdad había prevalecido. Lucía no sonrió, solo inclinó la cabeza en señal de respeto a quienes habían luchado con ella.
Pero aún faltaba un último capítulo: el destino de María Antonia Gutiérrez del Valle, la mujer que con una frase encendió la mecha del desastre. El caso contra María Antonia Gutiérrez del Valle tomó otro rumbo. Aunque no fue llevada a juicio penal inmediato, su implicación en los hechos fue clara. Las autoridades consideraron la posibilidad de imputarla formalmente por incitación al odio, difamación y colaboración en detención ilegal. Su defensa, previendo el desastre mediático, pidió un acuerdo extrajudicial, pero la jueza Herrera no buscaba venganza, sino reparación pública y moral. María Antonia fue obligada a emitir una disculpa oficial ante cámaras, a reconocer su sesgo racial y su conducta discriminatoria. No bastó con palabras. También fue sentenciada a pagar una multa de $500,000 por daños morales y a financiar un fondo de becas para mujeres racializadas que quisieran ingresar al sistema judicial. La imagen de la mujer que antes caminaba con joyas brillantes y mirada altiva, ahora firmando con manos temblorosas la resolución judicial, fue transmitida por todos los canales del país. Se convirtió en el rostro de una lección que debía ser recordada, que el prejuicio disfrazado de sensación puede destruir vidas y que el silencio cómplice de quienes observan también tiene consecuencias. A partir de ese momento, María Antonia desapareció de la vida pública. Su reputación quedó manchada para siempre. Pero lo que realmente cambió fue lo que vino después. El Parlamento Nacional impulsó una reforma para reforzar los protocolos contra discriminación en espacios públicos, incluyendo aeropuertos, estaciones y oficinas gubernamentales. Se creó una unidad de vigilancia civil para monitorear el actuar de las fuerzas de seguridad. La historia de Lucía Herrera se convirtió en caso de estudio en las universidades de Derecho, y ella, con la misma templanza con la que enfrentó la injusticia, volvió a sentarse en su estrado. Nunca quiso protagonismo, nunca buscó aplausos, pero su valentía encendió una chispa. Su testimonio fue replicado por miles que finalmente se atrevieron a hablar. Su nombre se convirtió en símbolo, y aunque las cicatrices físicas en sus muñecas sanaron con el tiempo, las lecciones que dejó marcaron para siempre a un país que necesitaba despertar. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu me gusta, compartirla con alguien que la necesite y suscribirte para más historias reales que nos recuerdan lo que nunca debe repetirse.